¿Por qué el Mbappé de Francia no es el Mbappé del Real Madrid? Madridistas, hoy quiero hablar de un tema incómodo. Un tema que probablemente genere debate. Un tema que quizás muchos aficionados del Real Madrid llevan meses pensando pero no se atreven a decir en voz alta. Porque después de ver una vez más a Kylian Mbappé en esta Copa del Mundo, después de verlo liderar a Francia, después de verlo correr, luchar, pelear, presionar, sacrificarse y competir cada balón como si fuera el último de su carrera, me resulta imposible no hacerme una pregunta. ¿Dónde está este Mbappé cuando juega con el Real Madrid? Y antes de que alguien malinterprete mis palabras, quiero dejar algo claro desde el principio. No estoy diciendo que Mbappé haya fracasado en el Real Madrid. No estoy diciendo que sus números sean malos. No estoy diciendo que no haya marcado goles importantes. Nada de eso. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Mucho más difícil de medir. Mucho más importante para cualquier madridista. Estoy hablando de compromiso. Estoy hablando de hambre. Estoy hablando de actitud. Porque existe una enorme diferencia entre jugar bien y transmitir que estás dispuesto a dejarte la vida por ganar. Y eso es exactamente lo que Kylian Mbappé transmite cada vez que se pone la camiseta de Francia. Lo estamos viendo en esta Copa del Mundo. Sí. Pero la realidad es que no es algo nuevo. No es una excepción. No es una casualidad provocada únicamente por la importancia del torneo. Por supuesto que una Copa del Mundo representa la máxima motivación para cualquier futbolista. Sería absurdo negarlo. Un mundial transforma a los jugadores. Eleva su competitividad. Multiplica su concentración. Convierte a las grandes estrellas en auténticos animales competitivos. Pero el caso de Mbappé va mucho más allá. Porque quien haya seguido la carrera del francés con atención sabe perfectamente que esta actitud no aparece solamente en los mundiales. Aparece en la Eurocopa. Aparece en la Liga de Naciones. Aparece en partidos clasificatorios. Y, lo más importante, aparece incluso en amistosos internacionales. ¿Cuántas veces hemos visto a Mbappé disputar un amistoso con Francia como si estuviera jugando una final de la Champions? Muchas. Demasiadas para pensar que se trata simplemente de la motivación especial de una Copa del Mundo. Y eso, madridistas, es precisamente lo que me genera una enorme admiración hacia él como futbolista, y al mismo tiempo, una enorme frustración como aficionado del Real Madrid. Porque el Mbappé que vemos con Francia es un competidor salvaje. No espera que el partido venga hacia él. Va a buscar el partido. No espera recibir el balón en condiciones perfectas. Baja a recibir. Se ofrece. Presiona. Corre. Lucha. Discute. Se enfada. Ordena. Grita. Exige. Compite. Y lo hace durante 90 minutos. No importa si Francia gana 3-0. No importa si el rival es una potencia mundial o una selección mucho más débil. No importa si es una final o un amistoso. Mbappé juega con la misma intensidad. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en esta Copa del Mundo. Porque más allá de los goles, más allá de las asistencias, más allá de los récords históricos que sigue acumulando, hay algo que está llamando poderosamente la atención. La forma en la que está jugando. La manera en la que vive cada partido. La obsesión que demuestra por ganar cada duelo individual. La necesidad constante de participar. La agresividad competitiva. El deseo permanente de ser protagonista. Es imposible ver jugar a Mbappé con Francia y no pensar que estamos observando a uno de los futbolistas más competitivos del planeta. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Por qué esa versión aparece con Francia y no siempre con el Real Madrid? Porque seamos sinceros, madridistas. ¿Alguien puede afirmar honestamente que Mbappé ha jugado toda la temporada con el Real Madrid con la misma intensidad con la que está jugando este mundial? Yo creo que no. Y lo digo con tristeza. Porque precisamente por eso duele más. Porque el problema nunca ha sido la calidad. Nunca. ¿Quién puede discutir la calidad de Mbappé? Nadie. ¿Quién puede discutir sus números? Nadie. ¿Quién puede discutir que es uno de los mejores futbolistas del mundo? Absolutamente nadie. El problema es otro. El problema es que viendo jugar a Mbappé con Francia uno tiene la sensación de que el Real Madrid todavía no ha disfrutado de la mejor versión de Kylian Mbappé. Y eso es tremendamente frustrante. Porque hablamos de pequeños detalles. De acciones aparentemente insignificantes. De comportamientos. De lenguaje corporal. De actitud. Con Francia vemos a un jugador que persigue defensores hasta el minuto 90. Con Francia vemos a un jugador que protesta consigo mismo cuando falla una ocasión. Con Francia vemos a un jugador que pide constantemente el balón.
Con Francia vemos a un jugador que se enfada cuando el equipo pierde intensidad. Con Francia vemos a un líder. Con el Real Madrid, demasiadas veces, vemos algo diferente. Vemos a un jugador extraordinario. Vemos a una estrella. Vemos a un futbolista decisivo. Pero no siempre vemos a ese animal competitivo. Y antes de que alguien diga que estoy siendo injusto, permíteme insistir en algo muy importante. No estoy diciendo que Mbappé no quiera al Real Madrid. No estoy diciendo que no sea profesional. No estoy diciendo que no trabaje. Lo que estoy diciendo es algo mucho más sencillo. Creo sinceramente que todavía no ha jugado con el Real Madrid con el mismo nivel de compromiso emocional con el que juega para Francia. Y creo que millones de madridistas tienen exactamente la misma sensación. Porque hay partidos del Real Madrid esta temporada que han dejado una imagen extraña. Una sensación de desconexión. Una sensación de administración del esfuerzo. Una sensación de control. Como si Mbappé supiera que puede decidir el partido cuando quiera. Y quizás eso es precisamente lo que más molesta al madridismo. Porque el madridismo no exige perfección. Nunca la ha exigido. El madridismo perdona errores. Perdona fallos. Perdona partidos malos. Lo que nunca perdona es la sensación de que alguien no está entregando absolutamente todo. Y aquí es donde inevitablemente aparece una comparación que resulta tan injusta como inevitable. Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano podía jugar mal. Cristiano podía fallar. Cristiano podía tener una noche terrible. Pero jamás, jamás, daba la impresión de que estaba reservando esfuerzos. Jamás daba la impresión de competir al 80%. Jamás daba la impresión de que existiera una versión mejor guardada para otro escenario. Con Cristiano siempre tenías la sensación de estar viendo la versión máxima. Y cuando observamos a Mbappé con Francia, tenemos exactamente esa misma sensación. La sensación de estar viendo la versión máxima. La versión definitiva. La versión más agresiva. La versión más competitiva. La versión más comprometida. Y eso, madridistas, es lo que me genera ilusión. Pero también frustración. Porque si Mbappé es capaz de hacer esto con Francia, significa que también puede hacerlo con el Real Madrid. La pregunta es otra. La pregunta es cuándo decidirá hacerlo. Porque si algún día Kylian Mbappé juega en el Santiago Bernabéu con la misma hambre, con la misma rabia competitiva y con la misma obsesión por ganar que demuestra con la selección francesa, entonces el fútbol europeo tendrá un problema enorme. Y quizás, madridistas, ese sea el debate más importante sobre Mbappé desde que llegó al Real Madrid. Madridistas, después de analizar durante tantos años a los grandes jugadores que han vestido la camiseta del Real Madrid, he llegado a una conclusión muy sencilla. El talento nunca ha sido suficiente en este club. Nunca. No lo fue para Ronaldo Nazario. No lo fue para Zidane. No lo fue para Vale. No lo fue para Benzema. Y, por supuesto, tampoco puede ser suficiente para Kylian Mbappé. Porque el Real Madrid es el único club del mundo donde ser uno de los mejores futbolistas del planeta no garantiza absolutamente nada. Aquí hay que demostrarlo cada semana. Cada partido. Cada balón. Cada esfuerzo. Y precisamente por eso, cuanto más veo jugar a Mbappé con Francia, más difícil me resulta aceptar algunas de las actuaciones que hemos visto durante su etapa en el Real Madrid. No porque juegue mal. No porque sus estadísticas sean malas. No porque no haya marcado goles importantes. No. El problema es mucho más profundo. El problema es que la Copa del Mundo está demostrando que Mbappé tiene una versión competitiva que, sencillamente, no hemos visto de forma constante en el Real Madrid. Y eso, madridistas, me molesta. Me molesta mucho. Porque cuando veo a Mbappé correr 50 metros para presionar a un defensa con Francia, inevitablemente recuerdo partidos del Real Madrid en los que ni siquiera perseguía un balón dividido. Cuando le veo pelear cada acción ofensiva con Francia, recuerdo partidos en el Bernabéu en los que desaparecía durante 20 minutos. Cuando le veo protestar consigo mismo después de perder una ocasión con Francia, recuerdo partidos con el Real Madrid en los que parecía aceptar la derrota con demasiada tranquilidad. Y sí, sé perfectamente que esta afirmación generará polémica. Pero creo que muchos madridistas pensamos exactamente lo mismo. No estamos viendo la mejor versión de Mbappé en el Real Madrid. Y no porque no pueda. Eso es precisamente lo que más duele. Porque puede. Claro que puede. Lo está demostrando ahora mismo. Lo ha demostrado durante toda su carrera con Francia. Lo ha demostrado en amistosos. Lo ha demostrado en clasificatorios. Lo ha demostrado en fases finales. Lo ha demostrado en finales mundialistas. Entonces, ¿por qué no lo vemos con la camiseta blanca?
Esa es la pregunta que empieza a incomodar cada vez más al madridismo. Porque llega un momento en el que las excusas se terminan. Al principio puedes decir que necesita adaptación. Después puedes decir que necesita confianza. Más tarde puedes decir que necesita tiempo. Pero llega un punto en el que debes asumir una realidad. El problema no es futbolístico. El problema tampoco es físico. El problema es de implicación competitiva. Y eso, en el Real Madrid, es extremadamente peligroso. Porque si hay algo que el madridismo no perdona, es la sensación de que un jugador está administrando esfuerzos mientras viste esta camiseta. El madridismo puede aceptar una derrota. Puede aceptar un mal partido. Puede aceptar un mal momento. Lo que nunca aceptará es la sensación de que alguien podría dar mucho más y no lo está haciendo. Y, sinceramente, esa sensación existe con Mbappé. Existe. Porque cuando observas sus partidos con Francia, entiendes inmediatamente que todavía no hemos visto su techo competitivo en el Real Madrid. Y eso, lejos de ilusionarme, empieza a generar una enorme frustración. Porque estamos hablando de Kylian Mbappé. Estamos hablando del futbolista que debía marcar una época. Estamos hablando del jugador que llevaba años soñando con vestir esta camiseta. Estamos hablando del hombre que supuestamente había nacido para jugar en el Real Madrid. Y precisamente por eso resulta tan difícil comprender ciertas actitudes. Porque nadie esperaba menos de él. Nadie. Todo lo contrario. Esperábamos más. Mucho más. Esperábamos un jugador obsesionado con ganar. Esperábamos un líder. Esperábamos un competidor enfermizo. Esperábamos un futbolista dispuesto a morir deportivamente en cada balón. Y, curiosamente, esa versión se aparece con Francia. Por eso debo hacer una reflexión que, quizás, muchos aficionados considerarán demasiado dura. Pero creo que es necesaria. Si Mbappé considera que puede jugar con Francia al 120% y con el Real Madrid al 90%, entonces tenemos un problema enorme. Un problema gigantesco. Porque el Real Madrid no puede permitirse tener futbolistas que reserven su mejor versión para otros escenarios. Jamás. Nunca ha ocurrido. Nunca ocurrirá. Y si realmente esa es la situación, entonces quizás haya que empezar a plantear preguntas incómodas. Preguntas muy incómodas. Porque os voy a decir algo que jamás pensé que diría. Si Mbappé no está dispuesto a comprometerse con el Real Madrid exactamente de la misma manera que se compromete con Francia, entonces quizás lo mejor para ambas partes sea separar caminos. Sí. Lo he dicho. Porque el escudo del Real Madrid siempre estará por encima de cualquier futbolista. Siempre. Por encima de Cristiano. Por encima de Zidane. Por encima de Di Stéfano. Por encima de cualquiera. Y también por encima de Mbappé. Porque el madridismo no pide imposibles. No pide perfección. No pide 50 goles cada temporada. Pide compromiso. Pide sacrificio. Pide orgullo. Pide hambre. Pide sentir que el jugador está dispuesto a dejarse el alma por esta camiseta. Y viendo a Mbappé con Francia, resulta evidente que posee todo eso. Lo posee. Lo tiene dentro. Existe. La cuestión es por qué no lo vemos siempre en el Santiago Bernabéu. Porque si el problema fuera la falta de calidad, la solución sería imposible. Si el problema fuera la edad, la solución sería imposible. Si el problema fuera el físico, la solución sería complicada. Pero el problema parece ser una cuestión de actitud competitiva. Y eso significa que la decisión depende exclusivamente de él. Exclusivamente. Por eso quiero terminar con una reflexión muy clara. Todavía creo en Kylian Mbappé. Todavía creo que puede convertirse en una leyenda del Real Madrid. Todavía creo que puede marcar una época. Todavía creo que puede ser el mejor jugador del mundo vestido de blanco. Pero también creo que el tiempo de las excusas está terminando. Porque la Copa del Mundo nos está mostrando algo que quizás muchos madridistas no queríamos ver. Nos está mostrando que existe un Mbappé mejor. Un Mbappé más comprometido. Un Mbappé más competitivo. Un Mbappé más agresivo. Un Mbappé más líder. Y si ese Mbappé no aparece definitivamente en el Real Madrid, entonces tendremos que asumir una verdad muy dolorosa. Que el sueño del madridismo nunca llegó a convertirse en realidad. Madridistas, ahora quiero preguntaros algo muy directo. ¿Creéis que Mbappé se esfuerza más con Francia que con el Real Madrid? Y si esta situación continúa durante la próxima temporada, ¿consideraríais que el club debería plantearse incluso una venta? Os leo absolutamente a todos en los comentarios. Dejad vuestro like, suscribíos al canal y decidme si pensáis que todavía no hemos visto al verdadero Kylian Mbappé en el Real Madrid. A la Madrid y nada más.